Nuestra mente a veces puede estar llena de juicios, miedos, carencias, creencias en la escasez, pero si esto lo seguimos manteniendo, eso es lo que proyectamos y entonces es lo que recibimos. Hola, hola, bienvenidos a Aterriza a este nuevo episodio. Hoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que a todos les va a encantar. Nuestra invitada es Ana María Seausu. Ana María es una persona que tiene una trayectoria muy inspiradora. Ella durante mucho tiempo fue directora financiera, pero en el 2017 decidió darle un giro a su vida en dirección a lo que realmente le apasiona, el desarrollo humano. Ana es mentora y guía de la sanación emocional, mental y espiritual. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos dejar de luchar para vivir en libertad. Anita, bienvenida a Aterriza, gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Margui. Es un placer estar contigo. Me encanta tu energía, la manera en la cual tú enfocas siempre las entrevistas y especialmente que de esta forma podemos compartir y transmitir aquello que a nosotras mismas en un momento dado de la vida nos ha hecho sentirnos más cercanas a la paz interior y a la armonía que todos nos merecemos, ¿verdad, Margui? Así es, Anita. Tú también inspiras mucha energía y a mí también me encanta compartir este espacio contigo. Realmente no es la primera vez, es la segunda y me siento muy honrada de que estés aquí compartiendo tu conocimiento, pero sobre todo tu experiencia, que realmente es muy inspiradora. Me alegra mucho que la definas de esta manera. La verdad es que yo creo que todas las personas en algunos momentos de la vida pasamos por desafíos y lo más importante de todo es cómo salimos y qué aplicamos en los momentos en los cuales nos parece que ya no vemos la luz del sol, ¿verdad? Así es. Bueno, señores y señoras, Anita hoy no solamente nos trae su conocimiento y su experiencia, sino que nos trae un regalo muy especial, así que quédense hasta el final. Anita, ¿es sorpresa o qué? ¿Nos adelantas algo de este regalo? Bueno, como siempre considero que lo que damos recibimos en la vida, me encanta realizar cosas para que muchas personas, independientemente de su punto actual, puedan alcanzar un nivel de conocimiento, aprendizaje. Y es por eso que en muchos momentos de mi vida estoy organizando de manera espontánea, digamos, momentos o periodos de tiempo de entrenamientos gratuitos. Y esto es lo que, sinceramente, les vamos a proponer al final de nuestra conversación. Un elemento importante que podrá ayudarte en el cambio de tu vida, en cómo tomamos decisiones y cómo cambiamos nuestra visión, liberando emociones. Un entrenamiento de 7 días en el cual apoyo cada caso de las personas que participan. Pero vamos a dejar más detalles para el final de nuestra entrevista. Oye, pues a mí me encanta, me anotaré de primeras. Así que ya saben, quédense hasta el final, que se llevarán un gran regalo, porque, bueno, como siempre lo decimos, necesitamos equilibrar todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que aprovechar de quienes realmente nos pueden guiar por su conocimiento y por su experiencia. Muchas gracias, Anita, por esa sorpresa que nos espera al final. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar esta gran entrevista. Perfecto, Marqui. ¿Cuál sería la primera pregunta? Bueno, Anita, a ver, has compartido que las experiencias desafiantes en tu vida han sido fundamentales para el aprendizaje que hoy transmites. Desde tu perspectiva, ¿qué enseñanzas esenciales te gustaría compartir con nosotros para alcanzar ese equilibrio espiritual? Primero, antes de entrar en más detalles en la contestación, quiero subrayar que muchas personas cuando me llegan a mí me hacen preguntas de tipo am, problemas sobre situaciones de defensa-ataque y quiero destacar la idea de que vamos a hablar sobre cómo podemos liberar la defensa y el ataque para sentirnos más libres y más cercanos a la paz interior, que es lo más importante. Vamos a hablar de cómo transformar las situaciones críticas o estos desafíos en aprendizajes, porque es esencial, y cómo aceptar cualquier evento no desde la resignación, sino desde un estado de paz interior. Y por último, y lo más importante, es que se van a llevar la comprensión de que
de cuál es el motivo o el origen de nuestras dificultades o del sufrimiento. Conociendo el origen, entonces podemos corregir. Y más que nada, más allá de todo lo que vamos a compartir, se van a llevar claves, ideas prácticas para que puedan empezar a ponerlo en su día a día, en la aplicación, a través de algunos ejemplos que sí que vamos a incluir en nuestra conversación. Bueno, pues me encanta porque no hay cómo empezar a trabajar algo importante de nuestra vida, que es todo nuestro ser, sino es desde ese origen, desde la raíz. Desde ahí tiene que partir todo. Así que me encanta lo que estás compartiendo con estos 4 puntos que son esenciales. Tú hablas de que el origen de los conflictos está en la mente y no está pues, en nuestro alrededor. Esto puede ser difícil de entender para algunos. ¿Nos podrías explicar cómo funciona esta idea y cómo se refleja en nuestra vida diaria? Claro que sí. Las personas en general están acostumbradas a poner el foco de atención hacia el exterior. Es por eso que quiero hacerles algunas preguntas a los que nos escuchan. ¿Hay situaciones en tu vida en las cuales culpas a otros por tu propia infelicidad? ¿Hay situaciones en tu vida cuando prefieres olvidar, esconderte, evitar, en lugar de comprender y aprender de lo que realmente estás atravesando, sintiéndote después libre? Hay momentos en los cuales prefieres o eliges la queja, que significa caer en el victimismo, o tienes momentos en los cuales existen pensamientos repetitivos y no sabes qué hacer con ellos cuando aparecen. Y esa lista de preguntas podría, por supuesto, seguir más. Pero tengo buenas noticias. Hemos dicho que el origen de lo que nos pasa no está en el exterior. Entonces, cuando empiezo a utilizar esta enseñanza, comprendo que el mundo exterior no es el motivo de mi propia infelicidad. El problema real es que de momento no sabemos y no comprendemos que el cambio correspondiente está dentro de nuestra mente, de nuestra visión y de la capacidad que tenemos de liberar los resentimientos que nos han mantenido atados en nuestro pasado, como lo hemos interpretado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas creen que si las situaciones externas de la vida rediseñarían para que sean acordes a sus propias expectativas, entonces el mundo estaría mejor. Si todos tuviéramos de forma igual todas las necesidades, entre comillas, cubiertas, entonces lo externo solucionaría la indisposición, insatisfacción o infelicidad interna, pero no es así. ¿Por qué? Porque el mundo externo es el resultado de nuestra ideología, de nuestra mentalidad. Somos creadores de este mundo, por lo cual todo lo que mantenemos como emociones y pensamientos más tarde se genera y se transforma en el mundo de la materia. Se dice que la materia es energía colapsada en función de un observador con un nivel de conciencia. Por eso, muchas personas que ganan la lotería a los 2 años, pasados los 2 años, un 98% de las personas han perdido el dinero o incluso pueden verse en situaciones económicas peores que antes de haber ganado esa cantidad de dinero. ¿Por qué pasa eso? Porque no han adecuado lo que es la parte de creencias y la parte de mentalidad referente a la abundancia y a la escasez en general, por lo cual aparecen situaciones a través de las cuales se modifica la situación económica de la persona y la persona puede perder el dinero porque somos consecuencia de lo que mantenemos como pensamientos y emociones en nosotros mismos. Por eso es tan importante empezar a trabajarnos las emociones, empezar a ser conscientes de los pensamientos y tener la capacidad de elegir aquello que mantenemos en nuestra mente. El origen de los conflictos se encuentra en la mente porque aquí es donde se generan realmente todas nuestras creencias y las percepciones, por lo cual no somos víctimas de los pensamientos que atraviesan nuestra mente, sino que somos responsables de lo que mantenemos ahí. Así que en lugar de culpabilizar los factores externos o a las personas, situaciones constantes, mucho mejor empezar a aprender qué hacemos con la manera en la que
interpreto lo que me está pasando. El mundo exterior no tiene realmente el poder de afectarnos de manera directa, salvo que así lo elijamos, por lo cual lo que realmente nos afecta son los juicios y el significado que estamos proyectando desde nuestro interior. Si alguien actúa de una manera que podemos interpretar como ofensiva, no es el acto en sí la causa de nuestro malestar, sino es nuestra percepción del acto. Ese entendimiento tiene un impacto transformador porque empezamos realmente a volver a tener nuestro poder en nuestras manos. La condición de mi emoción, lo que siento dentro, ya no depende de los factores externos. Así que en lugar de intentar cambiar el mundo externo, que ya sabemos que en muchas ocasiones no es posible porque hay muchas personas involucradas o queremos controlar algo que es incontrolable, es mucho mejor realizar el cambio de percepción aplicando y siendo los ejemplos que queremos ver en el mundo. Así que no estamos atrapados en los conflictos, sino que podemos cambiar nuestras emociones y pensamientos para crear un mundo de paz que se crea desde dentro hacia afuera. Y de esta manera realmente empezamos a recuperar la capacidad de poder elegir cómo queremos interpretar y elegir nuestras propias emociones y cómo queremos experimentar la vida. Así que en lugar de buscar cambiar lo externo, que es la consecuencia de una causa interior, que es mi mente y mis emociones, entonces de una manera natural podemos cambiar la percepción. Pues esto es muy interesante. La gente creo que le falta ampliar, aparte del conocimiento, también la perspectiva y trabajar en esa autoevaluación de creencias, ¿no? Creo que debemos detenernos un poco y empezar a autoevaluar si el resultado que tenemos hoy es lo que realmente queremos en la vida o qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y me encanta esas preguntas que tú formulas, porque al final las preguntas siempre van a traer respuestas poderosas. ¿Por Sí. dónde partimos para encontrar ese origen interno que tengo y cambiar esa perspectiva que tengo? Primero viendo cuáles son las circunstancias que aparecen en mi vida y qué es lo que esta simbología, estas situaciones y esas personas que aparecen me pueden decir sobre mí misma. Cuando algo externo me molesta, tal y como decía Buda, tengo que encontrar el origen interno de ver de qué manera la ley del espejo funciona en este momento. Cuando esto aparece, es porque tenemos que transformar el sufrimiento en un aprendizaje. Y cuando empezamos a entrar en esa perspectiva, entonces el sufrimiento se reduce, porque comprendo que cada circunstancia no es un castigo, ni tratamos de hablar de mala suerte, sino que cada circunstancia de la vida es una oportunidad para que extendamos nuestro nivel de conciencia, para que podamos vivir con mayor paz y bienestar, aunque no nos guste el momento de dificultad que atravesamos. Pero es bonito empezar a mirarlo desde esa perspectiva. Wow, me encanta lo que mencionas de transformar el sufrimiento en aprendizaje. ¿Cómo podemos adoptar esa perspectiva en medio de situaciones difíciles y qué impacto positivo puede tener en nuestra vida? Claro, hemos de comprender que el sufrimiento aparece cuando me resisto ante una situación o cuando realmente estoy juzgando de una forma importante a una persona. Entonces, estamos sufriendo. Cuando empiezo a cambiar mi perspectiva y digo, si yo empiezo a aprender algo de esta situación para que yo pueda ser más feliz y vivir con mayor paz, entonces ya la intensidad del sufrimiento empieza a bajar mucho. Porque empiezo a comprender, tal y como todos hemos vivido experiencias, ¿cuántos no hemos dicho, oye, no me ha gustado cuando he vivido esto, pero he aprendido a ser más tolerante, más flexible, he aprendido a acercarme más a las personas, muchos más beneficios que hemos conseguido a través de estas enseñanzas difíciles? Lo mismo aquí, si tenemos uno o dos ejemplos en la vida, ¿cómo sería realmente verlo de esta perspectiva en todas las situaciones? Porque es una ley que se puede extender. Y eso nos da el poder de gestionar nuestras emociones, el poder de decir, si me ha llegado esta circunstancia a mi vida, no es por castigo, sino porque estoy preparado para atravesarla. Y una vez que transformo mis emociones de alteración en paz, la próxima vez cuando algo parecido surge, lo único que voy a recordar es la paz.
dejaré de activar la parte de incomodidad, insatisfacción o rechazo que tenía anteriormente. Por lo cual, aprenderemos a salir de la postura de víctima. Ay, madre mía, lo que me está pasando, mira cómo lo que me ha dicho esta persona, mira qué mala suerte, entre comillas, porque no existe esto. Y salimos y ya no estamos a merced de los demás ni intentamos corregir los efectos externos, que son efectos de algo que yo puedo transformar desde mi mente, comprendiendo de que somos un campo de energía, un campo cuántico, y debido a la vibración que mantenemos, a esa información interna, traemos a las personas y a las circunstancias justo para poder experimentar nuestro nivel de conciencia de otra manera. Por lo cual, en lugar de poner parches externos intentando cambiar a los demás o huyendo de situaciones que nos disgustan, ¿cómo sería buscar el diamante que se encuentra en ese barro que a lo mejor nos ha caído el diamante en el barro y le tenemos que quitar simplemente el barro para ver el diamante que acabamos de recibir como regalo? Así que en lugar de preguntarnos, ¿pero por qué me está pasando esto? A cambiar esa pregunta con o por la pregunta que puedo aprender de esto. Porque el sufrimiento se alarga cuando mantengo los resentimientos y los juicios y se puede liberar y podemos actuar desde la paz teniendo más energía si lo veo como la oportunidad de trascender, a oportunidad que estoy preparado, preparada para tomar en cuenta y transformar. Creo que una de las cosas, y lo he autoevaluado, y voy a hablar desde mi experiencia porque duré mucho tiempo con muchos resentimientos, es dejar de juzgar y cambiar ese juicio que tú hablas por preguntar qué he aprendido de esta situación o qué aprendo de esta persona. Esto me parece que es súper clave para nosotros dejar ese resentimiento que al final es autodestructivo. Bueno, hablemos de algo que para mí también es muy importante porque creo que nos cuesta muchísimo y es la aceptación. ¿Cómo podemos practicar una aceptación saludable sin caer en la resignación o en sentirnos conformistas? Claro, hay una diferencia importante. La aceptación no es la resignación. ¿Qué significa aceptación? Aceptación es comprender que lo que está pasando es lo que está pasando, así de fácil. Y no significa que no voy a actuar ante la situación. La resignación, sin embargo, lleva o conlleva un resentimiento que es normalmente la tristeza. Muchas veces puede ser la rabia u otro tipo de resentimiento. Pero naturalmente en la aceptación comprendemos que lo que hay es lo que hay y sentimos paz, desde donde aguardamos nuestra energía, porque cualquier sentimiento o cualquier resentimiento, mejor dicho, nos desgasta, nos hace sufrir, no vibramos en paz, en armonía, en amor. Sin embargo, la aceptación es comprender que aunque lo que veo delante es algo que no me espero o no me hubiese gustado vivir, sin embargo, en lugar de luchar con lo que hay y oponer una resistencia y desgastarnos energéticamente, lo que hacemos es sentir la paz para que después podamos actuar y tomar las mejores decisiones. Cuando estamos enrabiados o entristecidos en la resignación, no estamos conectados con esta dimensión interior de la intuición y de la sabiduría interna, por lo cual cuando lo que estamos ofreciendo como posibilidad es observarnos en cada momento y decidir qué hacemos con lo que sentimos detrás de la situación. Si hay una resignación, empezamos a respirar y a decir, no pasa nada, veo que me estoy resistiendo a lo que está ocurriendo y para poder tomar una mejor decisión, trabajo y libero mis emociones para alcanzar primero el estado de paz, desde donde podré tener la conexión con la dimensión interior de mi intuición y ver cuáles son los próximos y los mejores pasos. Así Mm, que recordemos una cosa interesante. Eric Fromm decía, si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco lo serás. Eso es como para apoyar y decir, no se trata siempre de vivir todas las circunstancias desde la felicidad, pero por lo menos encuentra la paz para que realmente puedas andar comprendiendo que la paz que sientes dentro es lo que va a crear la paz en el exterior. Si nosotros aguardamos resentimientos, crearemos
vivimos situaciones de mayores resentimientos. Nuestra energía interior que tenemos hoy en día es el factor que crea el futuro de mañana y que atrae las circunstancias y personas en función de lo que yo experimento en este momento. Por lo cual, aprender a sentirnos plenos interiormente es un entrenamiento continuo y podemos hacerlo a través de una moderación de nuestra mente. Prácticamente cuando atravesamos una crisis, no podemos vivir de la misma manera que vivíamos cuando estábamos en paz y lo teníamos todo arreglado. Pero el primer paso es la aceptación. Prácticamente eso qué significa que se vive el experimento, que observamos las emociones, que les permitimos ser a esas emociones sin criticar, odiar, rechazar, porque Carl Gustav Jung nos decía, a lo que te resistes, persiste. Por lo Persiste. cual, lo que no queremos es seguir con el dolor, confiar que detrás, aunque pase lo que pase, posiblemente no tengo en este momento la visión global tan alta como para comprender el regalo que esta situación me está dando. Desde esta humildad podemos dejar de sufrir y aceptar las situaciones, porque hemos de aprender también a flexibilizarnos y a adaptarnos. Huimos de esto porque son emociones incómodas. Mm. Entonces nos es más fácil omitirlas. Me enfoco en algo que en el momento pues nos da como esa emoción como para olvidarnos de esa incomodidad. Pero por eso pasan también muchas situaciones. No solamente nos afecta interiormente, sino también a nuestro alrededor. Yo soy una defensora de que debemos abrazar todas las emociones, hasta las incómodas. Creo que las emociones incómodas son de alerta y debemos ponerle mucha atención porque yo también fui una persona que luché contra ella. Yo decía, qué incomodidad sentir esto que tengo aquí y trataba de, claro, me metía en otros temas que me hacían, entre comillas, olvidarme de la emoción, pero al final siempre salen, porque el ser humano funciona así, o sea, va a salir esa frustración y es bueno que salga, porque te vas a dar cuenta que realmente te está afectando. Creo que tenemos que abrazar todas nuestras emociones. Y es bueno destacar esto, que hemos de aprender a darle espacio, tiempo, respirar todas estas emociones, porque cuando intentamos evadir las emociones, lo que hacemos con ellas es taparlas y en el momento en el cual surge una persona o aparece una persona en nuestra vida, nos toca el elemento parecido que nos pasó hace un tiempo y tengo un resentimiento guardado, lo que hacemos es como decimos, ¿no? La gota que colma el vaso. El vaso no tiene por qué estar lleno. El vaso tiene que estar bien gestionado para que cualquier situación la podamos experimentar desde la paz. Eso está muy bien, debemos profundizar en eso porque hay muchas personas y también lo hablo no desde mi experiencia personal, pero sí de personas que conozco que acumulan tanto ese vaso que cuando se ven ya en una situación caen como al vacío y cuando caes en lo profundo después levantarte es muy complicado. Creo que las emociones debemos gestionarlas en el momento, reconocerlas, filtrarlas y redireccionarlas. Esa es como mi ecuación de las emociones. Hay muchas noticias que he visto que de chicas que tú las ves alegres y de pronto a los días se suicidó y uno dice, pero ¿qué ha pasado? Porque no gestionamos bien las emociones y es importante también en todas las áreas porque dentro de las relaciones de pareja hay un desequilibrio emocional si no gestionamos bien esto. Entonces no funcionamos en ninguna relación si no aplicamos lo que dices. Y esto realmente es muy importante, esta aceptación y no acumular el vaso, sino gestionarlo de manera correcta. Un elemento importante aquí, la sociedad nos ha enseñado en general a tapar, a poner una imagen de sonrisas. Hemos visto que si nosotros sonreímos, entonces la gente se nos acerca y son más agradables y más amables. Pero en nuestro interior no se nos ha enseñado a atender a estas emociones. Sí, hemos de estar alegres, pero no como una imagen, no como una fachada, no como una obligación, sí Sí, como una expresión natural de lo que somos en esencia. exacto. Por eso es muy interesante que dejemos las emociones y si un día tengo que estar triste, pues me permito estar triste hasta que al final libere y transite todo esto. Y si un día tengo que sonreír, voy a sonreír porque todo tiene su sentido. Claro, claro. Yo creo que es lo más saludable. Lo más saludable es eso. Estoy frustrada, estoy frustrada. Es algo que yo le enseño a mi hijo también, al peque, porque él, pues, sabes que al final la sociedad, los niños muchas veces son muy crueles y pues está en crecimiento y pues hay una cantidad de emociones ahí trabajando en conflicto. Yo a él sí le digo claramente, si estás frustrado,
no pasa nada, es normal estar frustrado y si estás triste, igual, si tienes que llorar, llora. Esto no es lo más normal en el ser humano, pero también venimos de unas creencias, por ejemplo, de que los hombres no pueden llorar, de que el hombre tiene que ser más fuerte porque si no, pues no se puede mostrar vulnerable al mundo y creo que eso es un error que yo por lo menos con mis hijos, es que ni siquiera con mi esposo, yo a mi esposo le digo, ¿quieres llorar? Llora. Digo, él se hace el fuerte y se hace, no, 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 que voy a llorar, pero con ganas, pero no voy a llorar. Pero claro, porque no nos enseñaron esa parte que tenemos que trabajar y que es simplemente sacar nuestras emociones, aceptarlas y redireccionarlas. Bonito. Qué bien. Anita, de lo normal al enfrentar conflictos, reaccionamos a ellos resistiéndonos o defendiéndonos, pero tú dices que esto solo alarga el dolor. ¿Qué podemos hacer para dejar de reaccionar así y empezar a vivir con más confianza y libertad? Está claro que a veces no nos gusta lo que vivimos y no pasa nada. Transformar la visión y empezar a creer que realmente los conflictos son momentos excepcionales de revalorización y renovación, aunque sea no tan fácil a veces transitar estos momentos. Entonces, ¿cómo podemos desaprender esos patrones? Perdonando y dejando de juzgar, liberando esas emociones negativas como una constante en nuestra vida, permitiéndoles su espacio en lugar de dejarlas que se estanquen en nosotros. Por ejemplo, una persona que detesta su ámbito laboral o no se lleva bien y no se lleva bien con los compañeros ni con los jefes, entiende que tenía un problema de interpretación en la relación con su padre, que a nivel simbólico interior es la autoridad en casa cuando ella era pequeña. Cuando empieza a sanar todos estos aspectos, realmente sus relaciones profesionales y con su propia familia empiezan a mejorar muchísimo. Por lo cual, ¿cómo podemos hacerlo? Entendiendo que realmente la aceptación es el factor primordial y es el primer paso para que la naturaleza de la sanación que te corresponde se manifieste realmente. Qué bonito que tocas el tema del perdón, porque por aquí les vamos a dejar un link con una entrevista de Anita hablando sobre este tema del perdón que está genial para los que quieren aprender a perdonar, para los que quieren entender este proceso del perdón. Esto realmente tenemos que profundizarlo punto a punto de lo que estás compartiendo, porque para nosotros poder vivir en esa libertad tenemos que aplicar el perdón, la aceptación, dejar el resentimiento. Esto no es para mí, a ver, no quiero utilizar la palabra ni fácil ni difícil porque cada uno lo define de acuerdo a pues el compromiso que tiene con cada uno, la verdad, pero cierto que tiene un trabajo y tenemos que ser conscientes de eso. Y todo lo que compartes, personalmente, a mí me parece muy importante que todo lo profundicemos, porque no hay otra manera de nosotros vivir en esa libertad si no trabajamos lo que tú dices. O sea, ese perdón, esa aceptación, esa paz interior y estar constantemente conectados con este autoconocimiento que es importante. Tú tienes un concepto que a mí me encanta porque nos invita a cambiar la queja por la pregunta. Muchos nos quejamos, Anita, porque llueve, porque no llueve, porque hace calor, porque trabajo, porque no trabajo, porque sí, porque no, por el resto del mundo. Vivimos en una constante queja. ¿Qué puedo aprender de esto? Cambiar la queja por pregunta. ¿Por qué crees que esta práctica es tan transformadora y cómo podemos aplicarla incluso en momentos difíciles? Claro, primero entender que la queja viene formulada por una energía de insatisfacción. Vamos a entender que hay una energía del ego que pertenece al sistema de pensamiento del ego que quiere manifestarse hacia el exterior. ¿Qué significa eso? Que cuando llueve, porque llueve, y cuando no llueve, porque no llueve. Encontraremos motivos para darle expresión a esa energía de insatisfacción, por lo cual la queja externa no es la razón por la cual tú estás enfadado, sino es el tránsito que hemos de realizar y la transformación de la energía de la insatisfacción que tenemos dentro, la que necesita en ese momento nuestra atención para poder ser realmente sanada. Por lo cual, en lugar de seguir con la queja, que además nos transforma en víctimas, si soy víctima, no tengo la capacidad de trascenderlo, así que entendiendo de que el problema lo tengo en mi interior, en la manera en la cual yo gestiono mis emociones y mis pensamientos, entonces paso a considerar que ese momento tiene un aprendizaje para mí, no para que sigamos quejándonos,
sino porque tengo que pasar a una comprensión desde donde el sufrimiento se desvanece. Prácticamente, si nosotros seguimos contando nuestras quejas, ¿qué hacemos? Poner la energía y la atención en algo que de hecho no nos gusta tener en nuestra vida y que es el momento presente. Es la raíz de lo que vamos a plantar y es la semilla de lo que vamos a plantar en el mañana. Por lo cual, ¿cuántas veces repetimos historias de dolor y las contamos a todo el mundo? Démonos cuenta de que esto, en lugar de sanar y lejos de sanar la situación, lo que hace es fortalecerla. Por lo cual, ahí tenemos que ver el aprendizaje, hacernos esa pregunta, ¿tiene sentido contarlo a tanta gente? Yo entiendo que puntualmente nos podemos sentir desahogados y relajados cuando contamos la historia de dolor, pero lo que hacemos es transmitir la energía de negatividad a otra persona y eso no es lo más adecuado. Pero sí, sería interesante gestionar las emociones, darles espacio y preguntarnos de qué manera puedo cambiar mi mentalidad para que yo pueda trascender esta situación de una forma diferente. ¿Cómo lo podemos aplicar? Hacernos las preguntas, ¿qué cosas nos repetimos muchas veces? ¿Cuáles son las ideas que no nos dan paz? Y estos representan, las contestaciones representan el bagaje de bloqueo, representan los elementos primordiales, principales, para que podamos cambiar la percepción y empezar a aceptar y a dejar ir, a transformar las emociones porque no te representa la mentalidad, porque hoy crees en algo y mañana crees en otra cosa. Hoy vives un sentimiento, mañana vives otro sentimiento, por dentro de 5 minutos, por lo cual tú eres algo más. No eres los pensamientos, no eres los sentimientos, no eres tu mentalidad y es eso lo que nos va a ayudar muchísimo a flexibilizarnos y adaptarnos a la vida en general, porque la vida siempre nos trae sorpresas. Eso es cierto, la vida nos sorprende. Bueno, yo aprendí a no quejarme hace muchísimos años atrás, pero es cierto que cuando tú sales a este mundo y tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Ahí voy, pues como, no sé, ahí voy, más mal que bien, no, y empiezan a como a interiorizar y se creen esa historia. Creo que la clave no es creernos la historia Correcto. sino ampliar esa perspectiva que tú dices y cambiarle la dirección a la historia, porque cuando estamos en ese constante queja, tú sabes que yo creo mucho en Dios y soy muy espiritual, yo aprendí a cambiar la queja por agradecimiento. Y es muy importante lo que acabas de decir, en lugar de la queja, utilizar el agradecimiento. Nos va a parecer un poco extraño cuando alguien te puede decir, es que no estás haciendo bien tu trabajo, decirle, gracias desde la paz, gracias por tu opinión. Lo que se tiene que corregir, lo corregiré, pero esto no va a afectar mi valoración de mí mismo misma. Y es muy importante quedarnos en esa esencia y en esta parte central, ¿no? de uno mismo en el cual estamos abiertos a recibir las opiniones de los demás y muchas veces pueden tener razón, podemos corregir nuestra actuación, pero independientemente de la energía que ha acompañado a estas palabras, podemos agradecerles porque nos están enseñando y aunque no tenga razón, por ejemplo, nos están enseñando y entrenando hacia una mayor tolerancia y que comprendamos que si alguien está enfadado y expresa algo desde una energía, entre comillas, negativa, digamos, o como se quiera interpretar, esa persona está mal, esa persona tiene un problema. Y lo que quiere de nuestra parte o lo que requiere inconscientemente es la aceptación. Cuando nosotros nos equivocamos o estamos mal o decimos cosas, ¿cómo queremos que los demás se porten con nosotros? Con amor y aceptación, porque todos en la vida cometemos algún error. Y en esos momentos lo que nos hace daño es la crítica severa, el odio, el rechazo, el aislamiento, y nos hace bien la aceptación y el amor, porque de ahí seguramente podemos corregir. Claro, muy bien, muy bien. Creo que eso nos cuesta porque a veces cuando, incluso hay personas que dicen, mira, te voy a hacer una crítica constructiva y la otra persona se pone como a la defensiva y creo que tener esa postura de, vale, lo que me quieres decir, que puede ser una crítica constructiva o puede ser una forma también de desahogarse, como le explico yo a mi hijo, ¿no? Muchas veces no te tienes que tomar nada personal,
¿vale? Trabajar, siempre di gracias, no te tomes nada personal porque cada persona está manejando su propio mundo, sus propios problemas y como todos necesitamos sacar esas frustraciones, pues nos desquitamos con el que aparezca en el camino. Entonces yo le digo a él, no, no dejes que nada de lo externo te afecte tu cabecita porque él muy probablemente tenga sus conflictos y tenga que desahogarse. Entonces sí, tenemos que trabajar en ese agradecimiento de sea una crítica constructiva o no. Aunque no creas, a uno le pasa, es que bueno, y este de dónde saca eso, y es normal también que nos sintamos un poco afectados porque igual tenemos nuestras emociones, pero sí, debemos aterrizarlo. Bueno, anteriormente hablaste de algo que he escuchado también mucho en redes sociales. Yo lo trabajo constantemente en mi casa y es la ley del espejo. Lo que vemos en el exterior es un reflejo de lo que llevamos dentro. ¿Cómo podemos identificar esas partes internas que se reflejan en nuestras relaciones y comenzar a sanarlas? Primero y antes que nada, yo sé que muchas personas pueden tener rechazo a esto, cómo es que esta persona, por ejemplo, que veo delante de mí, que es un cobarde, que yo nunca soy cobarde y siempre soy directa y digo las cosas. Bueno, yo diría desde la humildad, si algunas cosas, si alguna actuación de alguien nos molesta, recordar entonces las palabras de Buda que dice, si de algo te dueles porque tienes pendiente de sanar algo de ti mismo misma. Desde esta postura, desde este rol humilde, entonces empezamos a abrirnos a a la sanación interna, a lo que nos merecemos en realidad, poder vivir en esta sociedad independientemente de las personas y circunstancias que nos rodean, a guardar nuestra paz. Y eso no significa que vamos a ser insensibles, sino que vamos a utilizar cada ocasión para extender nuestra conciencia. Y es de mucha humildad decir, si me duele, voy a ver por si acaso yo tengo esta misma actitud. Y en caso de que no reconozcamos, porque nuestro ego nos tapa las cosas y las esconde, y muchos dicen, es que esta persona no me ha comunicado o no me comunica las cosas nunca, por ejemplo, en el trabajo, alguien que no comunica, pero no nos damos cuenta que en muchas ocasiones nos ha costado expresar la verdad ante nuestros amigos y hemos dicho, bueno, mejor no digo nada por si acaso se enfada. Eso es también una falta de comunicación. Y es posible que en algunos momentos no seamos conscientes de esta ley del espejo. Pero siempre digo, ten la intención, aunque no seas consciente de cuando tú actúas de la misma manera o cuál sería el problema por el cual tú saltas en un momento dado ante una acción externa, yo invito siempre desde la humildad, permita a que tu inconsciente te revele el verdadero momento cuando tú has hecho lo mismo que el otro y no te das cuenta en este momento. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de lo que realmente estamos haciendo, ya no podemos culpabilizar al otro ni enfadarnos por él porque vamos a decir, ¿cómo voy a pedirle al otro que haga algo que yo también estoy haciendo? Y hasta ahora ni siquiera me doy cuenta. Y entonces aparece el agradecimiento del cual tú estabas hablando anteriormente. Sí, Gracias por hacerme ver que realmente eres mi espejo. El mundo de la materia funciona de esta manera, nos guste o no, creemos en ello o no. Podemos, o antes del año 1500, cuando se inventó la ley de la gravedad, cuando Newton, el famoso tema de la manzana apareció, que os puedo decir es que también antes del año 1500, la manzana también caía al suelo y se claro. desconocía la ley de la gravedad. Entonces, podemos comprender o no, la física cuántica ha demostrado muchas cosas, podemos comprender o no que el otro está reflejando partes de mí mismo misma. Tarde o temprano lo llegaremos a aprender en los primeros años de la vida y transformar así como hemos evolucionado a lo largo de las vidas y que hace 50 años se enseñaban en la escuela otras cosas de las que se enseñan hoy en día. Pero bueno, simplemente comprender que llegará un momento en el cual estas leyes de la vida serán un hecho, aunque nos las creamos o no. Pero yo haría una pregunta a los que no creen en la ley del espejo. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no empiezas a entrar en esa humildad y empiezas a aplicarlo para ver si realmente te aporta? ¿Qué te cuesta? No cuesta nada. Es simplemente un trabajo interno que te va a hacer sentirte mucho mejor, porque en muchos casos el universo, cuando no somos conscientes de aquellas cosas que guardamos en nuestro interior, el universo nos pone las personas adecuadas delante para ver las partes subconscientes que teníamos en nuestro interior. Y para ello tenemos que ser agradecidos.
Así es. Es un trabajo, es un trabajo fuerte y constante. Yo empiezo a trabajarlo mucho. Creo que en las relaciones de pareja es algo que se puede aplicar todos los días. Yo miro a mi esposo y cuando pasa una situación, automáticamente yo hay algo que me está molestando de mí misma y empiezo esa autoevaluación. Creo que elevar esa conciencia con la ley del espejo nos ayuda siempre a trabajar en ser mejores todos los días, porque es muy fácil estar señalando y juzgando y culpando, pero cuando trabajamos a profundidad esta ley, a mí personalmente me encanta cuando lo aterrizo con mi esposo, porque empiezo, yo creo que estoy yo siendo tal y empiezo a trabajar eso. Y el ego obviamente te dice, no, no, no creo que sea así. Exacto. Esto no, esto es porque sus costumbres y sus creencias, pero es fuerte, pero es una gran terapia hacerlo, trabajar la ley del espejo. Creo que es muy real porque yo lo he vivido y me ha llevado a la conclusión de redireccionar muchas cosas de mi vida. Así que sí funciona la ley del espejo. Bueno, personalmente para mí. ¿Sabes qué pasa, Margui? Que el ego utiliza la escala de valores, la escala, la diferenciación, las jerarquías. Entonces, alguien puede decir, es que este acto es mucho más, digamos, dañino que lo que yo estoy haciendo. Pero al final no se ve que el acto en sí produce un daño. Y Claro, muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos lo nuestro. ya, sí, eso. También lo lees en la Biblia. Mencionas que al sanar nuestras heridas internas, transformamos nuestra percepción del mundo externo. ¿Qué prácticas recomiendas para iniciar ese cambio de sanación interior? Primero, recordar de nuevo que el dolor aparece cuando luchamos en contra, cuando nos resistimos y evadimos la aceptación de una situación o queremos huir de la situación. Aceptar y perdonar. Estas son las herramientas. Primer paso, acepto que lo que hay es lo que me está ocurriendo y recuerdo que soy capaz de atravesar esa situación desde la paz, activando la paz interna. La paz externa no es un símbolo de tu paz interior, es todo lo contrario. Primero, he de recordar y realizar la activación de la paz interior que siempre está contigo. Lo que te quita la paz son tus propios pensamientos o las emociones. Una vez estando en el paso de la aceptación, empezamos a perdonar a las personas, situaciones o todo lo que conlleva eso. Y existe una forma de aprender a perdonar, porque muchos me dicen, yo he perdonado, por ejemplo, a mi madre, pero cuando la veo, veo que me salen de nuevo los juicios. Eso significa que aún no hay un perdón profundo. Claro, Creemos desde la mente, con la mente hemos perdonado porque decimos, es que no saben hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Pero si delante de ella tus emociones no son de paz y nos están alimentadas por el amor, por la compasión, por la comprensión, entonces no se ha producido. Hemos de aprender a perdonar profundamente sin tapar nuestras emociones ni autoengañarnos. Así que sanar nuestras heridas comienza siempre con mirar hacia adentro, sin querer que el mundo externo precisamente cambie, aunque cambiará en función de nuestro propio cambio interno. Como decía Mahatma Gandhi, si quieres ver un cambio en el mundo, empieza por ti mismo. Sé un ejemplo del cambio que quieres ver en el mundo. Y principalmente estar dispuestos a soltar el juicio, porque si yo quiero mantener mi mentalidad y seguir juzgando, no estoy perdonando tampoco. Así que el cambio primero tiene que ocurrir en tu interior. Darte el permiso desde esta humildad de transformar todas las percepciones de juicio o de separación. Y para eso las prácticas serían, por ejemplo, la autoobservación. Observa lo que piensas y elige de nuevo, elige otros pensamientos, no desde el rechazo hacia los pensamientos anteriores, sino desde la aceptación de que eres un creador y que no eres una víctima de lo que mantienes como pensamientos en tu mente. Además, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué estoy creyendo sobre esta situación? Por lo cual, esto te ayudará a reconocer las historias que te estás contando, qué estás manteniendo en tu mente, qué te estás diciendo. Y aplicando después el perdón en caso de que haya algún juicio con la decisión de soltar estos pensamientos y permitir a cada uno que esté en su punto de evolución, así como tú estás en tu punto de evolución. Y eso no significa justificar, sino realmente perdonar. Entenderás que puedes soltar a través del perdón toda la cantidad de resentimientos que tienes en tu interior.
¿Qué más cosas podemos hacer? Utilizar la meditación como la conexión con esta dimensión interna y la respiración consciente. Cuando estamos abrumados por emociones muy potentes, estas son herramientas muy profundas que nos unen con la paz interior que todos tenemos. No, no la tenemos que buscar fuera. La paz es una dimensión y recordemos cuando cerramos los ojos y nos conectamos y observamos la respiración, entramos, parece ser en otro espacio que nos gustaría después al abrir los ojos transmitirlo hacia afuera. Y más que nada una idea principal, siempre piensa de que y confía de que hay un plan mayor, que siempre busca tu paz. Las situaciones que atraviesas provienen y forman parte de un plan mayor para que tú puedas encontrar realmente la paz. Y voy a poner un ejemplo. Una pareja se separa porque el marido quiere vivir la vida con otra mujer, o al revés, la mujer quiere vivir la vida con otro hombre. Da igual el ejemplo. Y en esa separación la mujer se puede sentir abandonada. Qué bendición le hace este regalo de la separación porque le hace ver la dependencia emocional que tenía de su marido y el hecho de que en su mente, limitada con muchas creencias de no puedo vivir sin mi pareja y la vida fantástica y fabulosa es solo única y exclusivamente en pareja, y atraviesa esa situación justo para poder aprender a vivir sola también y ver la hermosura de la vida viviendo en pareja o sola, porque la hermosura de la vida está en nuestra manera en la cual vemos la vida y no quien nos acompaña, aunque siempre es bonito estar acompañados de personas afines a nosotros, pero no es imprescindible para aguardar tu propia felicidad. Cuando tenemos a las personas cercanas, estamos felices de disfrutar de ellas. Cuando no las tenemos, estamos felices porque vivimos con una plenitud interior que te caracteriza. Y esto sí que no te lo quita nadie. Importante lo que dices porque sí lo he escuchado de muchas personas cuando yo les digo, tenemos que trabajar el perdón. No, si yo ya lo perdoné hace rato, lo perdoné, pero lo dicen así, ¿no? Y yo digo, no, es que no funciona así. Es un trabajo de unión de muchos factores importantes y esto lo rescato porque sí tenemos que tomarnos el tiempo para perdonar. No queremos invertir tiempo en nuestro proceso y es necesario el tiempo. Y la segunda cosa que quiero rescatar es lo que hablabas de las parejas, esa dependencia emocional. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en que todas las personas deben amar, pero partiendo de ese amor por uno, porque al final la felicidad, la paz, la tranquilidad y todo, pues es una decisión personal. Sí, entonces definitivamente rescato eso de no crear ese vínculo de dependencia. Lo que pasa es que, claro, venimos a lo mismo. No nos enseñaron a tener esa independencia emocional. Y ahí es donde caemos en problemas porque entregamos todo y nos quedamos sin nada. Cuando nos dejan, quedamos como con un vacío y parece que nos fuéramos a morir. Y es cierto, tenemos que aprender a amarnos en plenitud. Y aunque pueda sonar un poquito duro, digamos, voy a decir una cosa. Cuando la persona entrega todo y como tú decías, se queda vacía, de hecho no es un amor incondicional, es un desequilibrio, por lo cual no proviene de un amor incondicional. El verdadero amor incondicional se transmite en todas las direcciones. Por eso, la dependencia aparece porque no se sabe equilibrar esta situación. El otro es igual de importante que tú. Hay muchas mujeres que, entre comillas, se sienten perdidas en la relación porque están acostumbradas, como tú bien dices, a complacer al otro, a prestarle más atención al otro que a ellas mismas. Ese mismo desequilibrio habla de un desamor hacia la misma persona, la persona en sí, por lo cual yo no puedo dar aquello que no tengo. Y en muchas ocasiones, y no es necesaria la separación, pero se viven momentos de conflicto en la pareja justo para poder liberar la dependencia. La dependencia no es necesario que la pareja transite una separación, se puede liberar dentro de la misma pareja, pero habrá momentos en los cuales, por ejemplo, en lo que tú has dicho, ¿no? La mujer está más propensa a complacer dependiendo también de la educación que ha recibido y de la mentalidad y de dónde hemos nacido. Y en ese complacer, el hombre la va a poner delante de situaciones de indiferencia para que ella, digamos, pida más cariño, más situaciones de acercamiento y él no le dé esta
esa presencia, esa necesidad, no llene su propio vacío, justo para que ella pueda empezar a vivir sintiéndose plena por lo que es, sin la necesidad de exigir algo externo que podría llenar una necesidad que es de hecho una dependencia. Así que bueno, he hecho este pequeño paréntesis a lo que tú acabas de decir. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo, claro, vengo de una familia disfuncional, por lo cual no tuve un buen ejemplo de pareja, ni de familia, ni de relación, ni nada. No sé si te lo he contado, pero bueno, mi padre sufre de psicopatía, es un psicópata. Entonces, claro, mi ejemplo como familia no existía. Sin embargo, la vida o las circunstancias, como tú lo dices, te llevan a fortalecer, porque también en el camino, pues empecé a buscar llenar esos vacíos con otra persona y lo único que encontré fue un desastre total emocional, porque no podemos llenar el vacío con las acciones de otra persona, porque no tenemos el control de otra persona. Entonces sufrí un periodo de mi tiempo mucho, sufrí mucho, mucho. Es muy difícil trabajar bajo ese sistema de creer que otra persona va a llenar el amor que tenemos que darnos a nosotras mismas. Hablemos de las creencias. Me parece fundamental profundizar en esto. Enfrentar nuestras creencias frente a las dificultades pueden ser un gran desafío porque suelen ser automáticas. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para identificar y liberar las creencias que no nos aportan paz? Preguntarnos para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué estoy tomando una cierta decisión. Es una muy buena pregunta para saber exactamente de dónde sale mi decisión. Si sale de un sistema de pensamiento del ego, es decir, del sufrimiento, de que quiero huir o evadir de algo, o desde el sistema de pensamiento del amor, que es en conexión y en esa compasión hacia todos. Las creencias son automáticas cuando funcionan en piloto automático desde el inconsciente. Cuando empezamos a ser observadores de nuestra propia vida, entonces realmente podemos parar el sistema de proyección externa. Ya no me dejo llevar por lo que llevo en mi interior, sino que empiezo a observar qué estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo, recogiendo la responsabilidad que me corresponde por mi sistema de pensamiento y mi mentalidad. Así que liberar creencias que no nos aportan paz requiere conciencia y una atención constante. Aunque parezcan automáticas, sin embargo, las creencias se pueden transformar y os indico algunos pasos, ¿vale? Reconocer sus propias creencias limitantes. ¿Por qué? Porque primero observa cómo estás actuando o reaccionando ante las dificultades. ¿Qué estoy creyendo sobre esta situación o qué es lo que me causa realmente el malestar? Nombrar la creencia por su propio nombre, ¿no? Y después cuestionarnos si esa creencia la quiero seguir manteniendo conmigo, ¿no? Una vez que la hemos identificado, vamos a desafiar esta creencia. Pregúntate, ¿esto es absolutamente cierto? ¿Todas las personas hacen lo mismo, pasan por esto? Si no es una ley general para todos, significa que es algo que yo temporalmente he elegido experimentar, pero cualquier creencia puede ser cambiada. No hay nada que se quede o que la tengamos que mantener para siempre en nuestro interior. Eso es súper importante, porque muchos dicen, es que yo siempre he sido así, pero ¿quieres seguir siendo así? Podemos darnos cuenta de que cuestionarte tus propias creencias abre unas puertas muy grandes hacia nuevas interpretaciones, hacia la posibilidad de que diseñes tu vida de una manera diferente y especialmente te puedes basar en una elección diferente de tu perspectiva. Cambiar las creencias limitantes te puede acercar mucho más hacia tu paz interior que te mereces. Por ejemplo, en lugar de pensar en no soy suficiente, podemos elegir para no chocar con el sentimiento anterior, elegimos una creencia de tipo estoy aprendiendo a crecer y con cada experiencia y con cada instante es como algo que voy continuamente liberando. No es decir de golpe ahora soy suficiente porque esto podría chocar con lo que tú sientes como emoción en el interior. Es, digamos, un entrenamiento gradual hasta que un buen día te darás cuenta de que lo que piensas sobre ti es que sí eres suficiente. Para ello también invito a la práctica del perdón continuo. Perdónate si se trata de uno mismo, ¿no? De una evaluación o infravaloración de uno mismo. Perdónate por cómo has hecho las cosas hasta ahora, soltando los patrones de miedo. Atrévete a hacer las cosas aunque las tengas que hacer desde el miedo. Perdónate a ti y a los demás porque cada uno comete sus propios errores y como tú están en un camino de crecimiento y de liberación. Y otra herramienta interesante es volver al presente. Observa cómo el presente no tiene por qué ser consecuencia de tu pasado.
Si dejas de mantener estas emociones o pensamientos repetitivos que te han hecho daño, te han hecho sufrir en el pasado, cuando tú vuelves aquí, recuerda que esto es un momento nuevo y que de ti depende si lo sientes desde la paz y desde tu deseo de rediseñar o remodelar todo en función de tu mentalidad. Así que sé paciente contigo en este camino porque no siempre nos salen las cosas al instante o enseguida, porque a veces cambiar patrones conlleva tiempo, a veces incluso semanas, días, a veces meses y a veces puede ser incluso años. Ay, sí. Agradece este paso, estos momentos y ya está, sigue adelante aceptando. Pues lo que dices es realmente crucial para nuestra vida porque dependemos de las creencias para tener una perspectiva positiva o negativa. Has mencionado que nuestra actitud interna, es decir, la combinación de nuestros pensamientos, emociones y creencias, influyen mucho en cómo vivimos cada día. ¿Nos podrías explicar cómo afectan nuestra experiencia diaria y en ese sentido, cómo el dar y recibir nos ayuda a encontrar más equilibrio? Bueno, es interesante. De hecho, no podemos dar nada sin recibir lo que estamos dando. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de la dualidad y nuestra disposición interna actúa como un espejo en nuestras experiencias de la vida. Entendamos que si somos duales, tiene que existir el blanco y el negro, tiene que existir la alegría y la tristeza, por lo cual el verdadero juego de la vida es aceptarlo todo. Bien decías tú anteriormente que hemos de dejar un espacio y un tiempo y aceptar, aunque sea una tristeza, aunque sea una alegría como emociones, porque nuestra vida tiene que ser experimentada de todos estos puntos de vista, con todos los colores y con toda la variedad de lo que nos surge en cada momento. Cuando damos algo, obligatoriamente lo que estamos dando vamos a recibir a cambio. Si no te gusta lo que recibes de la vida, pregúntate, ¿qué estás dando a la vida? Nuestra mente a veces puede estar llena de juicios, miedos, carencias, creencias en la escasez, ¿no? Pero si esto lo seguimos manteniendo, eso es lo que proyectamos y entonces es lo que recibimos del mundo. Por otro lado, cuando elegimos cultivar la paz, el amor, la gratitud, vamos a recibir experiencias acordes con la paz, el amor y la gratitud. Por eso el dar y el recibir son tan importantes. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Qué es lo que estás dando a los demás? ¿Estás dando cariño, acompañamiento, compasión, amor? Entonces experimentarás momentos en los cuales la vida te dará situaciones de amor, compasión, unión y colaboración por parte de los demás. Por eso esa ley es magnífica. Entender que el concepto de dar no significa que pierdes. Muchas veces creemos que si yo voy a dar esto, voy a quedarme sin. Automáticamente, cuando tú si das una manzana, físicamente vas a considerar que me he quedado sin una manzana, pero automáticamente hay un proceso de recibir que está, valga la redundancia, en proceso de manifestación. Cuando tú estás dando algo automáticamente, no te quedas vacío porque es imposible. En estado, cualquier cosa aquí no existe en estado libre, sino que los electrones, bueno, los átomos se unen, los electrones están juntos, ¿no? Cuando están formando las moléculas y no hay nada que exista sin unión, porque finalmente estamos todos unidos. Así que el concepto de dar y recibir es muy importante, sea el amor, sea la paciencia, o incluso el conflicto, lo que damos a los demás, recibimos a cambio. Al dar amor, sin embargo, si nos focalizamos sobre todo ello, aunque no siempre nos salga, pero tener la intención de devolver amor a todas las personas y a todas las situaciones, aunque no sepamos a veces cómo, solo la única intención abre una brecha en nuestro campo mental y emocional para que esto empiece a manifestarse realmente, porque es un ciclo continuo de retroalimentación.
Así que la vida no es un campo de batalla donde alguien tenga que salir glorioso diciendo lo que ha aprendido o lo que ha conseguido, sino es un desapego de los conceptos que nos han llevado al sufrimiento. La vida no trata de rechazar a los demás, sino de unir. La vida no es al azar, sino es un desenlace perfecto de situaciones que ocurren y de uniones cuánticas. Es un campo donde realmente lo que damos, recibimos. Y no hay que pensar que debemos dar para recibir, porque al final es como la semillita. Siempre que damos estamos como sembrando, ¿no? Al final vamos a tener cosecha. Lo que pasa es que, claro, cuando tú hablas en algo material que tú dices, vale, pues tengo una manzana, me quedo sin esta manzana, la gente lo toma muy literal, porque no ampliamos esa perspectiva de decir, yo estoy dando esta manzana, pero sé que no me voy a quedar nunca más sin comida, por ejemplo. Sé que siempre va a haber una nevera llena, pase lo que pase. Entonces, claro, cuando ampliamos el panorama así, yo no voy a esperar una manzana. Sí, yo doy una manzana, no voy a esperar que me den otra manzana. Creo que no funciona así. Siempre damos con ese amor y esa magnitud de amor también, pues nos llena la nevera al final. Entonces, me encanta esto que compartes del dar y recibir. Somos, creo que en parte, un poco egocéntricos porque el miedo a perder lo que tenemos no nos permite dar. Porque no entendemos esa ley de dar y recibir. Es imposible que des y que no se te devuelva lo que tú has dado. Claro, es imposible no cosechar si sembraste bien. Así Eso. que eso me parece muy bonito. En las relaciones a veces sentimos la necesidad de defendernos o atacar para protegernos, pero tú enseñas que soltar esa actitud puede transformar los vínculos. ¿Cómo podemos practicar esto y qué cambios positivos trae a nuestras relaciones? Bueno, ¿por qué nos defendemos? Porque consideramos que la otra persona intenta quitarnos el valor, cuando de hecho la otra persona tiene su propia visión, tiene su propia opinión y no tiene nada que ver con la manera en la que hemos actuado en muchas ocasiones. Entendamos que cada uno de nosotros tiene una mentalidad. Esa mentalidad crea unos filtros y no vemos a la persona de una manera inocente porque atravesamos la vida cargados de estos filtros y formas de pensar. Cuando alguien ha sufrido, por ejemplo, un impacto emocional de, eh, digamos, alguien no soporta la voz alta o cuando alguien eleva la voz, es porque tiene un impacto emocional sobre todo esto, pero no significa que tiene algún elemento agresivo, sino que no ha descargado emocionalmente su propio interior. Por lo cual, ¿creemos realmente que defendiéndonos aguardamos nuestro valor? El otro simplemente ve en función de sus vivencias, sus experiencias y su perspectiva. Construir muros de defensa significa construir enemigos. En lugar de intentar protegerte, siente que nadie te puede atacar, que es totalmente diferente, es un enfoque totalmente diferente. Cuando tú piensas que es natural defenderte, automáticamente se crea, hay miedo, porque yo necesito construir muros de control porque tengo miedo de que esto me puede pasar. Y cuando tengo un miedo, el universo me va a dar la circunstancia para decir, tienes razón, esto existe, pero no porque exista, sino porque tu miedo lo ha creado. Esta es la manera en la cual realmente creamos en un grupo, por ejemplo, de personas, el que se siente más débil siempre es atacado por los demás. ¿Por qué? A veces las, digamos, consideraciones por parte de los demás son dirigidas única y exclusivamente hacia esta persona, porque él se cree débil. No es porque sea débil y los demás responden a su propia programación. Así que la conciencia permanente sobre lo que vivimos puede producir una gran transformación. La libertad emocional significa entender que la defensa y ataque son unos conceptos mentales que no hemos de ponernos ni a la defensiva ni utilizar el ataque, sino atravesar la vida desde la paz, porque ni el ataque ni la defensa nos producen paz en ningún caso, por lo cual cuando sabes que eres bueno en algo, digan lo que digan exteriormente, no te afecta. Porque tú dices, no, bueno, es una opinión, pero yo sé que sé cocinar bien, por ejemplo, y aunque a alguna persona no le gusta o algún día no te sale algo, esto no afecta tu consideración sobre cómo cocinas,
porque estás seguro de que lo estás haciendo bien. ¿Cómo sería interpretar de esta manera todas las situaciones? Porque en tu interior tienes una sabiduría extraordinaria. Si crees que algo no lo estás haciendo bien o es mejorable, no significa que no lo puedas mejorar, pero primero libérate de esta creencia porque los demás no vienen a atacarte, sino a decirte que estás preparado para cambiar una creencia que te limita. Mm. Vas a estar hablando de tus propias creencias. No tienes que ponerte a la defensiva, sino corregir, porque a lo mejor es una ayuda. Y si el otro no tiene razón, no pasa nada, pero entonces no te enfades si no tiene razón, porque no la tiene. Claro, no tienes que perder tu energía en peleas, porque al final también cada persona tiene su perspectiva, porque el hecho que sea diferente no quiere decir que sea mala. Creo que cada persona merece el respeto de ver el mundo con sus ojos y esto está demostrado de que podemos tú y yo ver una misma situación, pero cada una de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a nuestra paz interior o de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente, pues vamos a ver una cosa o vemos otra. Entonces también entender eso, me parece muy bonito lo que comparte sobre todo porque en las relaciones la mayoría de los divorcios sea por esto, sea porque no encontramos ese equilibrio emocional, trabajamos bajo el ego y el que yo tengo la razón y si no se hace como yo digo, pues no funciona. Entonces, claro, esto tenemos que trabajarlo bajo esta perspectiva que tú nos enseñas, porque así vamos a vivir siempre en tranquilidad. Algo que yo defiendo y le enseño también a mis hijos es eso. Tu energía tienes que protegerla y la manera en que protegemos la energía es no entrando en conflictos. Me encanta todo lo que hemos compartido hoy porque creo que trabajar nuestras creencias, la aceptación, el perdón y todo lo que has compartido es importante para nosotros empezar a elevar esa conciencia y llegar a ese equilibrio que necesitamos llegar para vivir en paz. Así que te voy a dejar este momento para que nos compartas de qué se trata esta sorpresa, este regalo que nos vas a dar y pues decirte o que nos digas dónde te podemos encontrar, dónde podemos tener más información de ti. Bueno, pues primero, como quiero que las personas entren en contacto con esos conceptos y aplicarlos en su día a día, a veces estoy sacando semanas de entrenamiento gratuito, como va a ser la semana del 26 de enero hasta el 1 de febrero. Son 7 días de entrenamiento continuo en los cuales compartiré a través de un grupo de WhatsApp enseñanzas parecidas a lo que hemos hablado hoy, con muchas prácticas además y con conclusiones finales en función de la participación y de los casos particulares de los participantes. Así que es un entrenamiento de 7 días que tiene lugar por WhatsApp, en el cual se tienen que inscribir a través de un enlace que vamos a dejar en este mismo vídeo para que todos los que quieren ver de lo que se trata y cómo lo pueden realizar en sus vidas y aplicar, lo puedan hacer. Y la manera de desarrollar, de cómo lo vamos a hacer, cómo se va a desarrollar, pues por las mañanas van a recibir un audio tratando temas interesantes. Sobre este audio y sobre los temas vamos a tener unas prácticas diarias, un documento PDF en el cual les propongo unas preguntas sobre su situación actual de la vida para hacer esta indagación, esta investigación, y en función de las contestaciones a esas prácticas que las personas me van a entregar, daré unas conclusiones finales a lo largo de los días, comentando sobre los casos particulares y de esa manera las personas van a tomar conciencia, van a decir, uy, ahora lo entiendo, entiendo que en piloto automático estaba haciendo esto. Y puedo decir que he tenido ya varios retos de este estilo y que todos los participantes que han realizado realmente las prácticas y se han involucrado en lo que hemos compartido hoy en su caso específico, han notado, aunque sean solo 7 días, cambios muy bonitos. Así que invito a todos los que han resonado con los conceptos compartidos que participen y que permitan así que el universo sea generoso, dándoles esa oportunidad de, en un tiempo bastante corto, tomar unas decisiones y integrar unas comprensiones en su propia vida que les puede llevar hacia un camino de mayor paz interior. Muy, pues ya saben, vamos a dejar en la descripción el link, inscríbanse. La verdad es que no podemos tener
un cambio si no tomamos la decisión de ampliar el conocimiento y aplicar este conocimiento. aplicar. Esa es la regla. Así que, bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista. Muy contenta. Muchas gracias, Anita, por estar aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia y tu conocimiento y con este regalazo, por supuesto. Un abrazo muy grande a ti, Margui, y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias a todos y ya nos vemos en la próxima.